Usualmente consideramos que el peor enemigo de un avión militar es un misil guiado, y si bien ese es un contratiempo letal, existen muchas amenazas aéreas que no tenemos en cuenta. Y si te decimos que este pequeño cernícalo es capaz de destruir en varias piezas a un Boeing 747-200 con un valor de $400 millones, pero no termina ahí. Un pequeño pájaro puede costarle a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos más de $500,000 en reparaciones, y eso en los casos más leves. En los escenarios más graves, el resultado del encuentro entre naves de última generación y una bandada de pájaros es la muerte de ambas especies en trágicos accidentes. En este nuevo episodio de Aviación Militar, vamos a conocer a fondo cómo ocurren estos sucesos y qué peligro presentan las aves para la aviación. Quédate con nosotros para saber todo al respecto. Para un piloto hay pocas imágenes más aterradoras que una bandada de aves volando directo hacia su avión, tanto así que dicho encuentro tiene un nombre específico: Bird Strike. Un Bird Strike o choque de aves es una colisión entre un animal y un vehículo en movimiento y puede resultar en daños significativos a la aeronave. No importa qué tan moderna sea o qué tan bien armada esté, cientos de pájaros pueden poner en crisis hasta el caza más poderoso. Se estima que anualmente los accidentes causados por aves generan una pérdida global de $1.200 millones, de los cuales 400 millones corresponden solo a Estados Unidos. Lo que estamos viendo es el punto de vista del piloto dentro de la cabina de un T-38 Talon, que tuvo un encuentro cercano con un pobre pájaro que terminó dentro del motor del avión. La motorización del Talon falló y tuvo que volver a tierra para recibir mantenimiento con un costo de $500,000, todo causado por una pequeña e inocente ave. Ahora, imagina el daño estructural que pueden causar cientos de ejemplares. Si una bandada llega a cruzar entre las turbinas, muchas aves quedarán atoradas y morirán con la potencia mecánica del avión. Por lo general, esta situación solo es letal para el pobre pájaro, pero si algún resto alcanza el motor, la nave también tendrá problemas. Si esto ocurre en pleno vuelo, es probable que un piloto experimentado pueda continuar con el viaje con cierta normalidad, llevando la aeronave a seguridad sin mayores problemas. Distinto es si el accidente aviar ocurre durante el despegue o el aterrizaje. Esos son momentos críticos en los que la nave está pasando de un equilibrio a otro, dejando de lado el soporte que brinda el aire o la pista de aterrizaje. Cualquier error fatal en ese proceso puede ser destructivo. Lo que estás viendo no es el resultado de un ataque militar o de una explosión. En 1995, un Boeing E-3 Sentry de Estados Unidos despegó desde la base aérea Elmendorf en Alaska. Durante su ascenso, 2 gansos canadienses entraron en los motores 1 y 2, generando una falta de potencia. El E-3 Sentry terminó estrellándose a poco más de 1 kilómetro de la base, con el saldo fatal de 24 tripulantes muertos. Durante la investigación posterior al accidente, se reveló que el único problema no fueron las aves, sino también la falta de control aéreo sobre la fauna local y la falta de comunicación entre la base y la cabina del piloto. El ganso de Canadá es una especie muy problemática para las naves norteamericanas. Al año es responsable de 240 accidentes aéreos, aunque no todos terminan de forma trágica como el E-3 Sentry. En el caso de que se dañen las alas, es posible que la nave pierda la capacidad de sustentarse, por lo que perderá altitud bruscamente. Las alas suelen ser estructuras más sólidas y es difícil que una bandada de pájaros las dañe de tal manera que el avión caiga en picada hacia el suelo, pero sí puede ocurrir que con daños mínimos se complique un poco el vuelo. Hasta este punto hablamos sobre aviones de pasajeros, pero la colisión con aves es un riesgo también dentro del mundo militar. Las fuerzas aéreas de todo el mundo toman medidas diversas para evitar que sus aviones de combate se vean cara a cara con una simpática pero potencialmente peligrosa bandada de pájaros. Es que los cazas son pequeñas fortunas voladoras con costos que en ocasiones superan los cientos de millones de dólares. Más allá del monetario, cada caza tiene un valor estratégico incalculable y nadie desea perder una de esas piezas a causa de unas pequeñas e inofensivas aves.
A lo largo de la historia, las aves han causado daños a los motores, alas, el fuselaje y la cabina del piloto. Por supuesto, los pájaros son los dueños de los cielos desde hace miles de años. Nuestra presencia en ese espacio representa apenas un segundo en la historia de este planeta. Es por eso que en muchos casos, las aerolíneas y fuerzas aéreas han tenido que estudiar las rutas de migración de las aves para evitar estos encuentros fatales que acaban con la vida de los animales y ponen en riesgo mortal a los pasajeros. Cuando esto no es posible, se recurre a métodos más agresivos para ahuyentar a los visitantes emplumados. Dependiendo su ubicación geográfica, algunas bases aéreas tienen problemas muy graves con la fauna aérea. En el caso de convivir con muchas aves en la zona, el primer paso que debe tomar el personal de la base es transformar las tierras que rodean las inmediaciones de la pista en un territorio menos atractivo para las aves. Esto implica cortar árboles y cubrir pequeños cuerpos de agua donde los pájaros suelen pasar sus días. Este proceso se conoce como modificación de hábitat y debe realizarse de forma controlada para no dañar en exceso el equilibrio natural de la región. Al momento del despegue o del aterrizaje, una camioneta con parlantes recorre la zona reproduciendo el sonido de aves predadoras como águilas o halcones para asustar a las bandadas locales, al menos hasta que las operaciones aéreas estén completas. Cuando el sonido de un halcón no es suficiente, algunas bases directamente recurren a la vieja y confiable cetrería, la actividad de cazar con aves rapaces entrenadas, especialmente con halcones, azores y otras aves de presa. Si la situación es muy crítica, también se emplea pirotecnia, esperando que el sonido y el flash generado sea suficiente para espantar a los pájaros. Lo curioso es que si el imponente rugido de un caza supersónico no logra amedrentarlos, ¿por qué lo haría un poco de pirotecnia? No existen métodos infalibles y en ocasiones los encuentros peligrosos entre aves y aviones de última generación son inevitables. Al impactar con un grupo de aves, el piloto primero sentirá una vibración causada por el ingreso de un objeto extraño en el motor del aparato. De inmediato, la maquinaria se vuelve difícil de maniobrar y dependiendo de qué tanto daño haya sido causado, el piloto podrá o no volver a tierra con relativa seguridad para reparar la aeronave. Las cosas no siempre son tan sencillas. Tomemos por ejemplo la cámara de este piloto que recibió el impacto de una sola ave. El avión en cuestión era un T-45C Goshawk. Luego de que el pájaro ingresa en el motor, la nave entra en crisis, ya que se encontraban en pleno aterrizaje. El video termina con el T-45C aterrizando de emergencia entre los árboles cercanos a su base. Puede que al ver todos estos accidentes te estés preguntando, ¿por qué no colocar una protección a las turbinas para impedir el ingreso de aves? El problema es que eso disminuye enormemente la entrada de aire en el motor, al mismo tiempo que aumenta la resistencia aerodinámica. Si se reduce la entrada de aire al motor, se reduce también su eficacia y se aumenta en exceso el consumo de combustible, algo que las aerolíneas y fuerzas aéreas buscan evitar a toda costa. Si bien los métodos para ahuyentar a visitantes emplumados han mejorado mucho a lo largo de los años, lo cierto es que difícilmente se puedan evitar del todo estos encuentros desafortunados entre máquinas y naturaleza. Así llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades. Te esperamos en la próxima entrega de Aviación Militar.